Señor les bendice, tomen asiento. Vamos a estar conectando un aspecto práctico hoy, en el día de hoy, una enseñanza práctica. Veníamos estudiando, ¿quién se acuerda de quién veníamos estudiando? ¿Cómo conocer a Dios? Conocer a Dios, el carácter de Dios. Y el carácter de Dios tiene que ver cómo obra Dios, ¿sí? Cómo hace las cosas, cómo ama, cómo disciplina, cómo juzga, cómo planea las cosas, cómo todo eso. Y hablábamos de la última vez que nos reunimos sobre la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios necesita de otros tres atributos súper importantes. La omnisciencia, o sea, el conocerlo todo, la omnipresencia, el estar en todo lugar, y la omnipotencia, poderlo hacer todo. Entonces, esa soberanía de Dios pudo sistemáticamente, organizadamente, definir muchas cosas hasta el día de hoy y en lo que viene también. Es decir, la mayoría de las profecías se hicieron 100, 200, 300, 600 años, 1000 años. Es más, si usted revisa, Abraham le dice a Abraham, Dios le revela a Abraham que el pueblo iba a ser sometido por otro pueblo. Y que después iba a lograr tener libertad para ir a la tierra prometida. Y pasan 600 años, casi 1000 años. Todo sistemáticamente Dios tiene articulado, es soberano. Por eso necesita estar en todo lugar. Puede estar en todo lugar. Puede hacerlo todo y lo sabe todo. Esa es la soberanía de Dios. Sino que hablamos que la soberanía de Dios tiene un problemita. Que Dios es soberano hasta que se mete con nuestras vidas. Todo el mundo, Dios es soberano. Pero cuando decide enfermarte de un cáncer, cuando decide separarnos de un hijo, hasta ahí llegó la soberanía de Dios. Cuando Job le quitan todos sus hijos, ¿cuántos hijos tenía Job? 7, ¿cierto? Y bueno, tenía una mujer. Pero sus hijos, sus pertenencias, todo. E incluso la mujer, porque la mujer después de que dice, maldice a Dios y muérete, no parece que muere. Porque Dios le da una nueva mujer, unos nuevos hijos. De hecho, ella firmó su condena. Yo creo que no volvió a aparecer en ese momento. Dios le da todo. Por eso ese refrán o esa frase tan famosa, tan práctica, Jehová dio, Jehová quitó. Pero ahí es donde está el problema, cuando Él quita. Cuando Él quita el trabajo. Cuando me quita, cuando le quita al vecino no hay problema todavía. Pero cuando le quita a usted, a mí, ahí está el problema. Cuando me quita la salud. Bueno, hay cosas que no podemos echarle. Mira, que día hablaba con un hermano, le decía, no podemos endosarle, o sea, cargarle, hacerle cargos de mi responsabilidad, cosas a Dios. Si usted no tiene control sobre lo que come y se pasa de peso y empieza a tener problemas de azúcar, de rodillas, eso es problema de Dios. Entonces, Dios me quitó la salud. No, Señor. Si usted se pasa, como decimos en Colombia, si usted se pasa en curva, la probabilidad que se encuentre un carro y se estrelle y se mate o mate a su familia es altísima, ¿sí o no? ¿Dios tenía que ver con eso? Hay cosas en las que, por eso hablábamos sobre la soberanía de Dios pasiva, donde Él permite cosas, y otra activa, donde cualquiera de las dos está trabajando para que se haga su voluntad o se cumplan sus procesos, sus propósitos. Entonces fíjate que vivíamos en esto, ¿no? Y ahora conectamos, hay una lectura que está en los evangelios, que vamos a conectar esa soberanía de Dios y esa
reflejando o entendiendo esa intimidad en la relación de un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios trino. Yo no puedo vivirlo a usted entre espíritu, alma y cuerpo. Usted es. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios trino, poderoso, soberano. ¿Sí? Ahora, Él sí puede dividirse. Dios tiene privilegios, Dios tiene atributos que revela, pero no comparte. ¿Me explico? Él revela que Él es omnipotente, pero no te dice, tú también eres omnipotente. ¿Me explico? Él revela, pero no comparte el atributo. En el caso de la vida, Él revela, por ejemplo, el poder amar. Y también comparte el amor. ¿Sí se dan cuenta de este atributo que es revelado y también compartido? Usted puede amar. Es parte de lo que usted tiene, de los atributos de Dios, de esa parte divina que Dios ha compartido con usted, con nosotros. Entonces, cuando nos encontramos aquí en los evangelios, en el evangelio de Juan, a ver que se me perdió mi... No tengo problemas para ver mi... Dame un segundito que perdí mi... Me va a tocar guiarme porque no sé qué hice y perdí mi... Hay una porción de la palabra de Dios que parece extraña a muchos, pero hay una revelación exactamente de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Es más, podemos ver en estos versículos cómo está expresada, revelada la voluntad de Dios. Dios como Padre tiene voluntad y tiene un plan para todos. Por ejemplo, Juan 3:16 se manifiesta que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, esa perfecta relación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, digamos que se divide, y al hacer el Hijo pecado por nosotros, siendo Él santo, ¿cierto? Porque Él es Dios, Jesús es Dios, al hacerlo pecado hay una ruptura en esa relación perfecta. La mayoría de nosotros no se imagina eso. Que un hijo, aún siendo un hijo totalmente santo, perfecto para Él, tenga que hacerse pecado para que la humanidad tenga una justicia. O sea, alguien tenga que pagar por nuestros pecados, y lo hace en el Hijo de Dios. Pero como Él ya, para poder estar en esa consistencia de Hijo de Dios y Dios al mismo tiempo, sobre su carne cae todo el pecado de la humanidad. Ahora, el pecado no es la salvación no es por simplemente conocimiento, porque si bien Jesucristo murió por todos, solo quienes le reciben son salvos. No es para todos. Hay gente que lo rechaza. ¿Cómo usted recibe un regalo si usted no lo recibe? ¿Cómo usted recibe o cómo se apropia de un regalo si no lo recibe? No hay forma de apropiarse de ese regalo, en ese caso de la salvación, si no toma una decisión por Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador en su corazón. Y de nuevo,
se compromete con Dios en el trabajo que Dios está comprometido en hacer en usted. Porque hemos visto que Dios está comprometido en cambiar su vida, no en dejarla como está. La mayoría de nosotros no es consciente de los problemas que tiene que cambiar en su vida. Por el tema del orgullo. Hablábamos qué día, ¿no? El orgullo es como una banda, pero así de gruesa, metálica, pegada a los ojos, que no nos permite ver cómo somos y cuánto necesitamos de Dios. Entonces, para aterrizar esto en la lectura del Señor, en la lectura de la palabra del Señor, dice en Juan 16, empezamos con el 1, dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera de los que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Ahora, pongo en contexto. Jesús está con sus discípulos. Y Jesús en los últimos días ha estado pesimista. Está diciendo, la hora me está llegando. El cumplimiento de la profecía de que tengo que dar mi vida por ustedes se acerca. O sea, ya pronto no me van a dejar de ver. Todos ellos están no solamente asustados y preocupados, ¿cierto?, por la idea de Mesías que tenían. No estaban recordándolo porque el propósito del Mesías era una salvación espiritual, más que la carne. Entonces, en ese momento los apóstoles están trabajando en entender un poco, ¿no? ¿Por qué Jesús tiene que irse? ¿Y por qué tiene que morir? Y de esa manera. Yo no sé si... Póngase usted en el papel. Usted dice, no, pues eso es terrible, no. Usted se pone muchas veces en el papel de Dios. Usted decide por su vida muchas veces, como si fuera Dios, pero no lo es. Pero póngase en el papel de Dios y decida que su hijo va a morir no lo pongamos por todo el mundo, por el resto de su familia. Y decida que sobre él caerá todo el pecado, todas las faltas, todos los crímenes, todas las violaciones de la ley, sobre él deben caer. Sobre tu hijo o tu hija. ¿Pero por qué tiene que morir? La primera cosa que usted dice, ¿por qué tiene que morir por gente que ni se lo merece? Porque no muere el abuelo que ya está listo. Que se muera el abuelo que ya está listo, sí. Mucho empiezan a ocurrirse un montón de cosas, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Por eso ese amor solamente, ese amor es amor ágape, el amor incondicional. Pero, hablando de parejas, ese es el amor con el cual Dios nos pide que amemos a nuestra esposa. El amor ágape, sin esperar nada. ¿Bro? Porque, ¿sabes por qué digo? Porque el amor ágape es el mismo de Jesucristo cuando ama, que es capaz de morir por su iglesia. Entonces le dice que amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Y que entonces, entender ese amor es un amor que no tiene sentido para el hombre, porque el hombre lo da todo de acuerdo a su interés. ¿Qué voy a recibir? Lo primero que voy a recibir, ¿cierto? Y si no pasa, pues bueno, ok, no voy a recibir nada, pero ¿se lo merece? Usted primero siempre, el hombre siempre está pensando, ¿qué voy a recibir? Y después sí lo merece. Pero no cumplir ninguna de las dos condiciones para el ser humano es imposible. Eso se llama el amor ágape. Y ese es el amor con el cual Dios nos pide que amemos a nuestras esposas. Sin esperar nada y sin merecerlo. Porque Cristo murió por nosotros de esa manera. Usted no le puede dar nada a Dios y tampoco se merece que Él haga su vida por nosotros. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios le dice, están todos los apóstoles tristes, confundidos, por los últimos acontecimientos y por lo que Jesús cada vez está hablando y preparando sus corazones. Y les dice, mire, por mi causa van a ser ustedes, incluso muchas veces serán expulsados de las sinagogas. Por hablar de Jesús, porque al hablar de Jesús está rompiendo con la tradición judía, o cualquier otra tradición
cualquier otra tradición. Cuando el hombre antepone la tradición por la palabra de Dios, está en error. Ha entrado en un oscuro túnel sin salida. ¿Sí? Entonces, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera de los que los mate a ustedes, ¿cierto? Pensará que así rinden un servicio a Dios. Así no pasó. Una vez constituida la iglesia romana, empezaron a matar a todos los que se oponían a la iglesia. ¿Cierto? Es más, habían pasado años antes de la iglesia romana, no es un tema de la iglesia romana, una vez, 300 años antes que Constantino cree la iglesia romana, católica, apostólica romana, hay un quemazón de cristianos por todo lado. Todo el que confiesa a Cristo es quemado. Es inmolado, apiedrado. ¿Y cuál es el castigo famoso también? Es el de... O leones también, ¿cierto? Cualquiera que confesara el nombre del Señor. Pero bueno, no, hay un castigo. Es el de ensartarlo en un tronco. ¿Cómo se llama este castigo? Bueno, ¿se acuerda de cómo se llama ese castigo? Bueno, una muerte terrible. Sí. No recuerdo el nombre técnico, pero el caso es que los mataban de una manera espantosa. Y aún habiendo establecido la iglesia cristiana en el nombre de la Iglesia Católica Apostólica Romana, siguió la persecución de aquellos que no se ajustaban a una nueva tradición. Si lo que Jesús vino fue a desmontar la tradición. Desafortunadamente, pero al hombre le encanta ser religioso. Al hombre le encanta ser religioso. Y está siempre involucrado en temas religiosos, porque es en la religión que su mente le gusta seguir códigos. Pero lo que Dios vino a establecer no fue un código de conducta, vino a establecer una relación con Él. Porque lo que se rompió fue la relación con Dios, no un código de conducta. Bueno, se rompió el código de conducta, eso destruyó nuestra relación con Dios. Dios estableció no pecar, porque nos diseñó para no pecar. Pero al pecar, rompimos esa ley y la consecuencia realmente del pecado es romper nuestra relación con Dios. Entonces aquí vienen estos hombres, están ahí preocupados y Jesús los previene de todo eso que va a pasar. Y harán estas cosas porque no han conocido al Padre ni a mí. Fíjense, perseguir a los cristianos en ese entonces y después se sigue fundamentando en el mismo problema. No han conocido al Padre ni a Jesucristo. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. No les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora que me voy necesito decirles estas cosas. Pero ahora voy al que me envió. Y aquí empiezo a decir, es necesario. Ahora voy al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios mismo, ¿cierto? Pero Jesús es Dios. Entonces, en la persona de Jesucristo, su Hijo, vino por orden mismo del Padre. La voluntad de salvarnos. La voluntad de salvarnos. Y ninguno de ustedes me pregunta, ustedes están tristes por todas estas cosas que están pasando y por todas estas cosas que les estoy contando, pero ninguno me pregunta, ¿para dónde vas? ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? Jesús está diciendo, pero ninguno, lo importante es, ¿para dónde voy? ¿Dónde vas? Porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado sus corazones. Pero ninguno se preguntaba él a dónde va. ¿Qué beneficio trae esto? Entonces, él empieza a revelar un poco los beneficios. La siguiente, por favor. Pero yo les digo la verdad. Él es la verdad. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Quién está enviando ahora?
el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Quién lo envía? Jesús. O sea, el Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra a Jesús. Hay una relación permanente y por así decirlo, una obediencia. Porque el Hijo se hizo obediente incluso hasta la muerte y muerte de cruz. El Espíritu Santo es enviado por el Hijo para servirnos conforme al propósito del Padre y con base en la obra de Jesucristo. Entonces dice, porque si no me voy, es decir, fíjate que habiendo yo cumplido con el sacrificio suficiente, único y aceptable para el Padre, que yo tome su lugar en la cruz, ahora viene otra etapa en sus vidas, ¿cierto? O sea, ustedes necesitan llevar a la práctica esta gran salvación, pero no es posible sino por el Espíritu de Dios. Si usted recuerda bien cómo empieza Juan, dice, en el principio era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hablando de Jesús mismo. En el principio era Jesús y Jesús era Dios y el Verbo estaba con Dios y Jesús era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, la voluntad de Dios se expresa como todo lo que, ¿cierto? Todo lo que Él ha decidido hacer. Pero Él es el verbo, Él es la voz que produce todas las cosas. Estoy hablando de Jesucristo. ¿Y por qué el Padre no viene a morir y viene a morir el Hijo? La voluntad proviene del Padre en que todos seamos salvos. Pero la acción, el verbo, es la del Hijo, el que da su vida por nosotros. Amén. Ahora, esa obra perfecta que Dios, la voluntad del Padre y la acción reflejada en el Hijo, tomando nuestro lugar en la cruz, no está completa si el Espíritu de Dios no viene. La tercera persona de nuestro Dios. Entonces, dice que, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? ¿Cómo es posible entender la obra redentora de Jesucristo? Él convencerá al mundo de pecado. Voy a decirlo así claramente. El papel, vamos a leer un poco más. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Este mundo, junto con el príncipe de este mundo, ha sido juzgado. Es una mala interpretación cuando usted cree que va a llegar el día final donde vamos a ser juzgados. No, Señor, ya hemos sido juzgados. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, en Romanos 6, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Nunca más tendremos vida espiritual con Dios. Entonces, y asimismo Satanás ha sido juzgado para ser destruido en el tiempo y en el momento y de la manera que Dios ha establecido. A nosotros se nos pueden ocurrir muchas formas, pero no somos tan sabios como Dios. Se nos puede ocurrir, ¿por qué no lo destruyó una vez pecó? Satanás se lo reveló. O una vez empezó a hacer daño a la humanidad. O ahora. Ya. Eso es lo que dicta nuestra limitada forma de pensar, inteligencia y sabiduría tan pequeñitas que tenemos. Pero la de Dios es la determinado. Cuando Job, siendo un hombre justo, le dice tantas cosas, Dios le dice, ciñe tus ojos, ciñe tus lomos, párate bien porque te voy a hablar clarito. ¿Cuántos pares son 3 pulgas? Yo casi que le pongo así el nombre a este sermón. ¿Cuántos pares son 3 pulgas? Pues yo le puse 3 verdades. Pero Dios le cantó la tabla a Job, diciendo, mira, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos y la tierra? Cuando hice las aves y los animales, cuando hice el hombre. ¿Dónde estabas tú? Perdón, ¿cómo te llamas? Yo te puse el nombre. Yo te puse los nombres. ¿Dónde estabas?
No le dijo, mira, eres insignificante, pero más o menos. Con amor te lo Ahora, digo. como para que tú me vengas a decir cómo hacer las cosas. Dios es soberano, todopoderoso. Él está en todo lugar, Él tiene todo el poder, Él lo sabe todo. Amén. ¿Qué evidencia tenemos? Revise su célula. ¿Cómo es que dos células, una masculina, una XY y otra XX, pueden crear el ser humano? ¿Cómo es posible que llueva, truene? Todo, ¿cómo está articulado? La ciencia trata de explicarlo, pero aún no puede cómo explicarlo. No lo puede explicar. Las últimas teologías hablan de el azar o la nada. Bueno, ¿y quién creó la nada? La nada lo hizo todo. Y cuando no puede explicarlo, dice, no, el azar. Algo sucedió. ¿Y quién hizo que algo sucediera? Porque las cosas no suceden por sí solas. No quieren darle la gloria. No quieren darle la gloria a Dios. No quieren aceptar su soberanía, su poder, su autoridad. Lo quieren reconocer. Entonces, en ese sentido, cuando Dios dice, yo sé lo que más le conviene a Jairo, a Manuel, ¿cierto? A Sarai, a Marta, a Manuel, como quiera que sea, a quien quiera, yo sé. Porque Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Yo tengo un futuro y una esperanza. ¿Me quieres creer? Iglesia, ¿me quiere creer? ¿Le quiere creer a la palabra de Dios? ¿Le quiere creer a lo que Dios tiene para usted? ¿O va a seguir creyendo lo que usted tiene para usted? Es que usted sabe más que Dios. Entonces ahí es donde se nos sube el orgullo y creemos tener más conocimiento que Dios, y más autoridad que Dios, y más poder que Dios, podemos estar en todo lugar. Nos llenamos de tanta mentira que es fácil confundirnos e incluso confundir a otros. Porque ahora como padres, al no tenerla clara, discúlpenme, los padres están confundiendo a sus hijos. Y la confusión sigue. De generación en generación. Y usted no cuenta eso como pecado, pero sí es un pecado. Cuando usted no comparte lo que Dios es para usted y sus hijos, usted está negándoles la posibilidad de que conozcan a un Dios verdadero. Un Dios que puede cambiar sus vidas. Mire cómo termina acá este verso. ¿Cierto? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, ¿a quién se refiere? Al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará todo lo que oiga. ¿Oiga de quién? Del Padre. Y lo que el Padre ha dicho al Hijo, y lo que el Hijo le diga al Espíritu. Él no va a decir nada de lo que el Padre no ordene. ¿Qué decía Jesús? Lo que yo digo, me lo ha dicho el Padre. Porque el Padre y yo somos uno. O sea, el Espíritu de Dios no es autónomo. Dice cualquier cosa o lo que le conviene. No, el Espíritu está sujeto al Padre. El Espíritu está sujeto a Jesús. ¿Sí me explico? Ese problema lo tenemos nosotros. Nuestro espíritu, nuestras emociones, el alma, no quiere sujetarse al espíritu. Por eso nuestras emociones nosotros, porque a una persona se le viene un mal genio y le pega a la esposa, le pega al niño, le pega al perro, todo. ¿Por qué no está sujeto? ¿Cierto? O le da la ambición y se roba un banco. No está sujeto. Cuando el Espíritu de Dios está en control de nosotros podemos incluso dominar las tentaciones. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Sí? Entonces, Él dice, pero cuando el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él
¿Quién? ¿El Espíritu de Dios qué? Léalo. Me glorificará. ¿A quién está sujeto el Espíritu? A Jesús. Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tengo, dice Jesús, me lo dio el Padre. Y todo lo que tengo ahora se lo haré saber al Espíritu, para que se lo enseñe. ¿De qué está hablando Él? Este es el principio con el cual hasta ese momento solo existía la Torá y la Tanakh. Solo hasta el año 70 se organiza, después de Cristo, se organiza la Tanakh. O sea, todos los escritos de los profetas menores y mayores. Los escritos poéticos, como Salmos, Eclesiastés, Cantares. Solo 70 años después de Jesucristo es que se organiza todo lo que es la Tanakh, el Antiguo Testamento que conocemos nosotros. Pero una vez, lo que está hablando aquí, eso ya estaba escrito. Y no había sido tocado, solamente que no estaba organizado. ¿Cierto? Cuando Jesús está hablando aquí, está hablando que yo los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo va a estar en ustedes para que escriban toda la verdad. Todo lo que les he dicho y algunas cosas más. Por eso fue revelado los evangelios. El Espíritu de Dios tenía que venir para revelar los evangelios a los 4 apóstoles que escribieron. Supuestamente, porque eso hubo composiciones mixtas. No solamente, dice Lucas, pero Lucas pudo estar con otras personas. ¿Cierto? Y Mateo, Juan, Lucas, Marcos. Marcos no estaba con Jesús, pero se sentó con los apóstoles y ellos le dijeron todo. Entonces, pero consistentemente, todos los 4 evangelios hablan de la vida y el ministerio de Jesús. Vida, muerte y resurrección de Jesucristo para salvación del mundo. Mira, ellos no entendían esto. Algunos pueden decir, uy, tan brutos esos apóstoles. Difíciles esos apóstoles. Mire, llevamos más de 2000 años y mucha gente no lo entiende. ¿Sí me explico? A estas alturas todavía gente no entiende que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que murió por salvarnos. Todavía no entiende. ¿Qué necesita hacer Dios? En una ocasión Jesús le pregunta el reino con respecto a los ricos. Estaba hablando sobre la gente rica. Y habla sobre una historia de un hombre rico y un hombre pobre que llamaba Lázaro, entre otras cosas. Y Lázaro comía las migajas que caían de la mesa. Llegó el tiempo, Lázaro murió, el hombre rico también murió, pero Lázaro fue recibido en el seno de Abraham, se supone, el cielo. Es una ilustración de Jesús. Es una ilustración de Jesús, pero esa ilustración es bastante cercana a lo que va a pasar, o a lo que pasa. Y el hombre rico fue directamente al Seol, a un lugar que se entiende como el infierno. Dice que el hombre rico estaba tan sediento, tan martirizado, que clamaba a gritos y vio a la distancia, vio muy lejos allá y dijo, Padre Abraham, dile a Lázaro que está ahí contigo, que venga y toque con un poco de agua con sus manos y toque mis labios, que aquí el suplicio es terrible. Entonces el padre dice, mira, nadie puede pasar de aquí para allá, del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Hay un gran abismo. Nadie puede hacer eso. Entonces se volvió a clamar el hombre. Entonces manda a alguien a que le avise a mi familia de que esto es cierto. De que hay un lugar de condena y hay un lugar de bendición. Y Abraham le dice, mira, si aún mandáramos, y está hablando Jesús, si aún mandáramos a alguien que viniera del cielo, muriera y resucitara, aún no creerían. Y eso fue exactamente lo que pasó. Vino Jesús del cielo, dio su vida por nosotros, murió y resucitó, y aún no creemos.
¿Cuánto tiempo pasó para que usted entienda cuánto lo ama Dios? Y cómo es que Él envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, yo quiero revisar tres cositas muy generales. Siguiente. ¿Por qué nos conviene el Espíritu Santo? ¿Qué es el papel que juega el Espíritu Santo en la vida del creyente? La primera cosa es que si el Espíritu Santo no convence a su corazón de cuán pecador es y cuánto necesita a Cristo, no hay forma de que usted se acerque a Dios. Pero ahora voy al que me envió. Dice Jesús, yo necesito, me adelanté. Cuando dice, pero ahora voy al que me envió, está diciendo, me voy a sentar en la diestra del Padre. ¿A qué conocemos? A preparar morada para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero me voy a preparar morada para ustedes. Padre, tú me los diste, yo los he recibido. Señor, tú no los vas a soltar. Entonces, el Señor Jesús, ahora, mira lo que tenemos. En Jesucristo no solamente tenemos salvación, sino tenemos abogado para con el Padre. Porque está sentada a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Hasta ese momento, el mismo Jesús dice, hasta ahora no me habéis pedido nada en mi nombre. Habían pasado, ¿qué? 4,000 años de la ley. Y no conocían cómo, pero a partir de ese momento, en el nombre de Jesús, se podía pedir todo lo que quisiéramos. Y hasta el día de hoy existe esto. Es el nombre de Jesús con el cual clamamos, Abba Padre. Es con el cual clamamos seamos sanados, con el cual clamamos seamos liberados, con el cual clamamos libertad financiera, con el cual clamamos seamos restaurados como familias. Es en el nombre de Jesús porque hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora, hay una cosa interesante, mire. Como la función de Dios, de Jesús, al lado del Padre es supremamente importante. Pues Él intercede por nosotros. Él prepara morada por nosotros. Él dice, no se va porque, ya terminé. Uy, me costó la vida, pero ya me liberé de esa encomienda del Padre. No, me voy a seguir el trabajo allá. Pero es necesario que venga el de ahí. El que está con el Padre todavía, ahora a morar en ustedes los que me reciban como suficiente Salvador. Entonces dice, yo me voy, es necesario que yo regrese a quien me envió, ¿cierto? Y cuando yo vaya, les conviene que yo vaya porque yo enviaré al Espíritu de Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Lo que pasa ahora, hoy en día, el Espíritu Santo está ya no sobre las aguas, por decirlo así, sino a todo creyente que es expuesto a la palabra de Dios, Él convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento para recibir a Cristo como suficiente Salvador. Si no hay esa operación del Espíritu Santo tocando nuestra vida, por eso a veces incluso venimos a la iglesia y no pasa nada. Porque el Espíritu de Dios está hablando en nuestras vidas, pero nosotros hemos endurecido tanto nuestros corazones que ni creemos. ¿Qué dice Romanos 3, 23, 26? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 3, 23, 26? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 26. 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 26
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a leer nuestra versión para que quede más claro para todos. Mire, más lentamente. Pues todos hemos pecado. ¿Quiénes? Todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál es la meta gloriosa establecida por Dios? ¿Ah? Alcanza. Estar en su presencia. Para estar en su presencia, ¿cómo podemos estar en la presencia de un Dios santo? Sin ser santos. Nadie puede estar delante de Dios porque ya ha pecado. Por lo tanto, la condición para estar delante de Dios es ser santo. La meta gloriosa de la santidad. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Escóndete si quieres ver la espalda de mi gloria, pero aún así su presencia impactó su vida y su rostro y todo. Entonces, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar, o sea, ninguno de nosotros por nuestras propias esfuerzos puede hacerse santo. Estamos corruptos, esta carne, mientras estemos en la carne, está corrupta. Se justifica todo lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted hace, justifica todo. Por eso, cuando usted está tan acostumbrado a justificar su vida, le es tan difícil aceptar que es pecador, que está condenado. Como leíamos, el mundo está condenado. El mundo está condenado. Y el príncipe de este mundo también está condenado. Entonces, cuando usted, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Es llevarlo a ese convencimiento de que usted realmente necesita a Cristo para poder cumplir con esa meta gloriosa establecida por Dios, la de ser santo como Dios es santo. Sin embargo, en su gracia, o sea, no hay forma de alcanzar a Dios. Hemos sido separados de Dios por el pecado. No hay forma. Sin embargo, por su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo hace eso? Jesús lleva todos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias, todas nuestras perversidades, todas nuestras cosas que queremos confesar y las que no queremos confesar, las que nos humillan y las que, hemos dicho, queremos olvidar, todas. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cuál es el castigo de los pecados? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Por amor Jesús se subió a la cruz por nosotros, pero por justicia murió porque alguien tenía que pagar. Lo he dicho en otras oportunidades. Alguien tenía que derramar su sangre. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿De nuevo? Nadie dijo amén. ¿Qué pasa? ¿Están conmigo? Las personas son declaradas justas. ¿Cómo podemos cumplir esa meta de Dios? Las personas son declaradas justas cuando creen que Jesucristo se sacrificó, dio su vida al derramar su sangre. ¿Cómo somos declarados justas? Creyendo en el sacrificio de Jesucristo. No hay ninguna otra alternativa, sino la que Dios mismo provee. Él se proveyó el cordero, le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? Él se proveyó el cordero, él mismo se proveyó el cordero para que tuviéramos acceso a una redención tan grande.
Vuelvo a leer, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Se contuvo. ¿Merecíamos la muerte? Sí. Pero se contuvo y pagó el precio por nosotros. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesucristo. ¿Cómo hace justos a los pecadores? Cuando creen en Jesucristo. No hay otro camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie vuelve a tener la relación con el Padre, nadie vuelve a tener la vida espiritual que perdió en el pecado si no es por Jesucristo. Ahora, ¿quién revela esa verdad? Si Jesucristo tomó el Espíritu Santo. Él nos viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ese Dios soberano, ese Dios que no necesita de ti ni de mí, nos ama tanto que proveyó su propio Cordero para restablecer su relación con nosotros. Pero no cualquier Cordero, el Hijo, el unigénito Hijo. Y que la Biblia es muy clara cuando dice primogénito, cuando habla de Isaac, o cuando habla de Jacob y de Esaú. Habla muy claro que es primogénito, pero en cuanto a Jesús se refiere al unigénito. Ese cuentico de que todos somos hijos de Dios no es cierto. Somos creación de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les fue dada la potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solo aquel que le recibe, entendiendo ese sacrificio en la cruz, le es dado el derecho entonces, como he recibido a Cristo y el Espíritu de Dios me lo ha revelado, y ahora vive en mí para mostrarme en su palabra cómo debo andar, ahora entiendo que por el Espíritu mismo entiendo que por haber recibido a Cristo tengo el derecho de ser hijo de Dios. He sido adoptado. No hay otra adopción. Entonces, cuando habla aquí es todos los que no han creído en Jesucristo ya han sido juzgados y tienen un juicio pendiente, inclusive Satanás. Pero aquel que ha creído en Jesucristo, ya no hay condenación para él. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en esta tarde ya, por tu presencia en este lugar. Amén. Padre, he predicado tu palabra y ella no vuelve vacía, Señor. Yo sé que tú estás aquí y has hablado fuerte y claro. Necesitamos entender por tu Espíritu Santo que somos pecadores, que hemos sido condenados y tendremos un juicio, a menos que nos volvamos a ti.
a menos que confesemos nuestros pecados y haciéndole caso al Espíritu Santo que ahora mora entre nosotros y que está en este momento, llevemos a tus pies, a los pies de la cruz, todos nuestros pecados y ofensas, para ser perdonados. Yo te pido perdón, Señor. Por ser tan duro de corazón. Por demorarme tanto tiempo en aceptar esta verdad. Perdóname, Señor. Sé que no puedo hacer nada para acercarme a ti. Por más de que me esfuerce o asuma un código de conducta intachable, nada puede acercarme a ti, a esa meta gloriosa de la santidad tuya. Pero entiendo por tu palabra y por el poder del Espíritu Santo que obra en mi vida, que si acepto a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, que murió en la cruz por mis pecados, una condena que estaba ya establecida. Oh, cuán amor el tuyo, Señor. Porque en esto consiste la condenación, que a los tuyos viniste, Jesús, y los tuyos te rechazaron. Porque el mundo amó más las obras de las tinieblas que las obras de la luz. Tú eres la luz del mundo, Señor. Yo quiero estar en la luz, no quiero estar más en la oscuridad. No quiero estar más en la oscuridad. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Confieso que lo único que merezco es la muerte, Señor. Que he transgredido tu ley, tu confianza. Señor, aquí estoy para abrir mi corazón. Ayúdame a entenderlo, Señor. Y a abrazar este amor tan incomparable. Te pido, Señor, nos abres a todos, Señor. Y este tiempo en verdad sea un tiempo para pasar de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de estar apartados eternamente de ti, ahora tenerte eternamente y por una vida eterna. Como dijo el hombre, el padre en la historia del hijo pródigo, Señor, gracias por no botar la toalla conmigo, Señor, por no cansarte de hablar a mi corazón. Gracias, porque estaba muerto y ahora vivo. Estaba perdido y ahora he sido encontrado por ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Obra en todas las familias, obra en cada uno, Señor. La salvación es personal, yo sé. Ayúdanos a buscar siempre y a escuchar siempre tu voz, Señor. Bendice a todos, hombres y mujeres, niños de este ministerio, a cada familia. Te suplico, Señor, tú extiendas tu mano sobre ellas. Que acabes con toda religiosidad, con toda tradición, y que nos ayudes a tener una relación verdadera contigo.
que refleje la luz y no la oscuridad. Danos sed, Señor, para buscarte y encontrarte, donde quiera que estés. Padre, gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Señor les bendice.